Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa, su servidor. Venimos nuevamente a través de Ministerio Aliento para pasar un tiempo breve y que esto sea provechoso, nutritivo y que venga a solidificar sus fundamentos en la fe de Jesucristo a todos y cada uno de ustedes. Esperamos y deseamos siempre en nuestra oración que se encuentren en la mejor salud física, mental, emocional, espiritual, en compañía de todos sus seres amados. Continuemos orando unos por otros. Si ustedes saben, se dan cuenta que en los últimos dos videos hablamos del Salmo 23. En esta ocasión continuamos con el Salmo 23 y específicamente el versículo 4. El valle de sombra y de muerte, porque este versículo nos habla de la experiencia que conecta intrínsecamente a la experiencia de todo ser humano. El momento de oscuridad, el momento en el que llegamos nosotros a, a cuestionar, a examinar, a reflejar sobre nuestras convicciones quiénes somos en verdad. Y todos nosotros sabemos que hemos sido creados y que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que naturalmente Proverbios capítulo 20, versículo 27 nos lo confirma. La lámpara de Jehová es el espíritu del ser humano, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cuando allá en la narración de Génesis Dios dijo, hagamos a imagen semejanza, de nuestra imagen semejanza en el ser humano, Dios se invirtió en la vida del ser humano. Esto lo conectó intrínsecamente con todo el futuro del ser humano y por esta razón el Salmo al final dice, ciertamente, el Salmo 23, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida. Y finalmente, en la casa de Jehová moraré por largos días. La casa no es un lugar, porque nosotros, siendo seres naturales y habiéndonos totalmente conectado con todo el mundo natural, porque así ha sido nuestra vida desde el principio, desde nacer, al haber procesado toda información que nos ha venido a formar a través de nuestros días de nuestra vida, a través de los 5 sentidos que educan el alma psique, de donde se encuentran los pensamientos, emociones, voluntad, y naturalmente el espíritu, que es la inversión de Dios en nosotros. Todo ser humano es un ser espiritual. Y por esta razón podemos decir, tenemos la convicción, la escritura nos los afirma, la narración del Génesis nos los explica y algunas otras citas afirman esto, incluyendo Proverbios 20, versículo 27. Ahora, en este salmo, el versículo 4 es el cambio repentino del salmo hacia el resto de la narración de 6 versículos. Voy a usar el testimonio de un científico para también respaldar esta experiencia que cada ser humano atraviesa. Y muchos de nosotros entendemos esta experiencia de el final de nuestra vida, cuando viene la incertidumbre, cuando nosotros reflexionamos y examinamos nuestras convicciones y saber que verdaderamente, como dice el Salmo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque ha sido nuestra experiencia en Cristo Jesús. Ahora, Carl Gustav Jung, un alemán de descendencia suiza, que nació el 26 de julio de 1875 y falleció el 6 de junio de 1961. Los 2 siglos pasados, él vivió en parte. Fue un psiquiatra, psicoterapeuta y psicólogo suizo que fundó la Escuela de Psicología Analítica
el análisis psicológico, y todo esto se relaciona al alma del ser humano. Y el alma del ser humano, todo lo que nosotros procesamos, incluyendo la espiritualidad, nuestra comunión con Dios, está en el cerebro. Ustedes se darán cuenta si nosotros, ¿verdad?, ponemos esto en la pantalla para que ustedes vayan al Google y tengan mayor información de lo que estamos diciendo. Es nuestro deseo nuevamente que sea que lo que ustedes examinan y lo que ustedes procesan y en lo que ustedes reflexionan tenga esencia. Eso es lo principal. Ahora, Carl Gustav Jung, el psiquiatra, el psicoterapeuta, el psicólogo, todo relacionado por la raíz de alma en el griego psique, donde vienen se derivan todas esas palabras y la ciencia de la psicología. Y a raíz de todo esto, tuve la oportunidad, nunca me imaginé de uh, trabajar como capellán, servir como capellán prácticamente en el área de 5 hospitales aquí en Oklahoma, en el cual tuve la oportunidad de estudiar la educación clínica de apoyo espiritual, moral, emocional al paciente y a la familia. Y esto fue muy impactante para mí como un siervo de Dios en este sentido. Entonces, esto se dice CPE en inglés, CPE, Clinical Pastoral Education, educación clínica pastoral, y aun cuando venga la palabra pastoral, no se relaciona necesariamente a la fe cristiana, aunque lo incluye ahí, porque un gran porcentaje de los pacientes, de los niños, de los adultos, ancianos retirados, en fin, los veteranos, y todos ellos que se encontraban en los hospitales de la ciudad médica de la Universidad de Oklahoma, todos ellos naturalmente la gran mayoría era cristiano. También estuvimos apoyando e inclusive orando por musulmanes, por judíos, por hindúes, por toda clase de tradición religiosa que verdaderamente necesitaba el apoyo cuando le visitábamos a los pacientes, especialmente a los pacientes en el cuidado paliativo. Y lo que quiero decirles a ustedes con esto es, el cuidado paliativo, ustedes lo conocen, algunos de ustedes pueden reconocer la palabra, que quiere decir un cuidado cómodo hacia el final de la vida de un paciente que ha sido diagnosticado por una enfermedad terminal. Antes de fallecer, Carl Jung descubrió algo muy impactante en su observación de los pacientes en el cuidado paliativo. Y estos fueron específicamente su campo de trabajo médico. Él era un médico y especializado específicamente como psicoterapeuta. Y él nos dejó todo esto, lo escribió. Él descubrió algo muy impactante en la observación de los pacientes en el cuidado paliativo, que todo ser humano prácticamente con este fin de su existencia terrenal atraviesa por 4 principales etapas. Esto lo dejó como herencia científica para que siguieran la investigación científica sobre el proceso psicológico que experimentan los pacientes al final de sus días aquí en la Tierra. Y esto está relacionado específicamente con la conciencia de identidad. ¿Quiénes somos realmente? Y aun cuando tiene una gran signo de interrogación, esto está conectado, la conciencia de identidad está conectado a la muerte natural. En sí, este análisis científico en el cual Carl Jung pasó la gran parte de su vida adulta como científico médico,
vino a impactar y cambiar por completo sus convicciones previas, sus creencias previas sobre este tema de la vida del ser humano. Y naturalmente vino también a abrir campos médicos sobre el cerebro. Ahora, quisiera nomás decir, en esencia, si ustedes se dan, vamos a decir, si ustedes pueden imaginar el ser humano, toda su actividad está en el cerebro. El cerebro es lo que hace al cuerpo funcionar. El cerebro tiene las capacidades que aún la medicina no ha logrado discernir. El cerebro es el órgano de gran misterio y es el único órgano que no se puede trasplantar. La espiritualidad, la actividad moral, actividades espirituales de todo tipo llegan a través del, corren y se procesan en el cerebro. La parte frontal del cerebro es el ego, que es lo que construimos, porque ustedes se darán cuenta, nadie decidió, lo he dicho en otras ocasiones, nadie decidió dónde nacer, quién iban a ser sus padres, quién iban a ser sus hermanos, hermanas. Ahí donde nacimos es donde Dios nos permitió llegar a esta tierra. Y por esta razón crecimos en el contexto de nuestra familia, la cultura, las tradiciones religiosas, y esto es lo que nos formó. Y este es el ego que se forma, la persona que se forma. La parte posterior del cerebro contiene el yo, que es la esencia de la identidad. Y muchas veces lo identificamos como el subconsciente. De modo que el cerebro contiene toda esta información y procesa y tiene la capacidad de envolverse en lo trascendental, en lo espiritual, lo que va más allá de nuestra vida natural aquí en la tierra. Porque de toda la creación, de todos los seres que Dios creó, el ser humano es el único que encontrará su realización afuera, fuera de los límites de la creación, en el mismo creador. En lo que Juan nos explica cuando dice en el capítulo 1 de Juan, en el prólogo, versículo 18, a Dios nadie conoció jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, en lo más íntimo, el mero corazón de Dios, es quien nos los ha revelado. Y ese es nuestro anhelo, es nuestra esperanza de seguir el ejemplo de Cristo y entender su mensaje en esencia, a pesar de los estragos y las luchas que la misma iglesia ha atravesado a través de los siglos en hacer a la comunidad de la iglesia traer el mensaje que verdaderamente le comunica el Evangelio. Ahora, según esta exploración, digamos, según la tradición de la psicología, psiquiatría, y sobre todo la escuela que fundó Carl Jung, la escuela de psicología analítica, que se trata de entender el cerebro y de ahí eventualmente nace la neurociencia, el estudio del cerebro y todo. Entonces nosotros nos envolvimos en esto al darle el apoyo al paciente. En general, por la espiritualidad, que ahora se ha comprobado, cada ser humano es un ser espiritual, en esencia. Esto relacionado a la conciencia e identidad y específicamente a la muerte natural, porque es la espiritualidad y todas estas cosas que no tienen ninguna fórmula científica, toma lugar en el ser humano, en lo más interior del ser humano. Entonces, nosotros vemos claramente que cuando Carl Jung pasa su vida, más de 30 años, con pacientes de cuidado paliativo, cuidado terminal, y observando y hablando con pacientes de las primeras etapas de la muerte,
en las etapas que él examinó, reflexionó y hizo un récord de todo esto para que se continúe explorando. El proceso de identidad y autoconciencia personal, dice, aparece en el ser humano décadas antes, a medida que los seres humanos se acercan al final de la vida. Por lo más impactante que sucede es que este proceso aparece justamente antes de fallecer, de una manera muy enfática y muy impactante. Según Carl Jung, esta transformación se ha estado produciendo gradualmente en cada persona. En este momento, sea uno consciente o no, está tomando lugar desde el principio de la vida, de la jornada de la vida eterna de cada uno de nosotros. Digamos, en mi experiencia, y puse estas citas para que nosotros veamos claramente que en el Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó al hombre. Lo he dicho antes, hombre es antropos, que quiere decir al ser humano en esencia. La verdadera traducción de esto sería creó al ser humano a su imagen. Imagen de Dios los creó porque envuelve ambos, varón y mujer. Varón y mujer los creó, así lo dice el texto. Y en Génesis 5, una vez que habían salido, de acuerdo a la narración de Génesis, fuera del huerto, que Dios los había sacado fuera del huerto, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ahora, las siguientes generaciones de los seres humanos iban a ser creadas en el campo de donde vino la serpiente. Si ustedes pueden más o menos poner esto en su mente como un cuadro. La serpiente vino del campo, y que es un campo, un lugar donde no hay normas, no hay leyes, no hay reglas, todo se puede, es un experimento sin absolutamente ningún tipo de normas para seguir. Y el huerto es un lugar de orden, de estructura, de guía, de sabiduría. Pero ellos fueron sacados del huerto. Y aquí nos dice claramente que en Génesis 5 nos dice cuando Adán a la edad de 130 años crea un ser humano, o mejor dicho, engendra un hijo a su semejanza conforme a su imagen, ya era fuera del huerto. Entonces, esto es muy importante tenerlo en nuestro entendimiento. De ahí en adelante todos nacimos en ignorancia, porque esa es la realidad. Entonces, ustedes saben que al nacer tenemos que usar de nuestros 5 sentidos, la vista, el olfato, el oído. El sentido que se desarrolla más es el sentido del gusto, porque necesitamos el alimento para sobrevivir. Y eso es lo primero. Entonces, de ahí los 5 sentidos van a educar a nuestra alma. Pero hay una realidad muy interna en el ser humano, y todo se encuentra las actividades de entendimiento y de la conciencia subconsciente, todo está en el cerebro, el único órgano que hasta ahorita no se ha podido trasplantar. Y esto, desde el principio, creamos el ego. El ego es en lo que el ser humano se identifica como un sistema de protección, un sistema que le va a ayudar a navegar el resto de las experiencias de su vida. Y esto, la influencia familiar, cultural, religiosa, todo y cada una de las experiencias que uno va viviendo va formando este ego. Pero estas son estructuras psicológicas construidas para la supervivencia. Vean ustedes, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 7. En Génesis, bueno, podemos regresar inclusive al capítulo 2, ahí lo tienen en la pantalla. Dice que ambos, Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban ninguno del otro. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque en el capítulo 3, versículo 7, entonces, después de probar aquel fruto que Dios les había dicho, no experimenten con esto ahora, no vayan a hacer esto, pero ellos cruzan porque dice claramente el texto, y vieron que ese fruto
era bueno para codiciar la sabiduría, el entendimiento sobre las cosas de la divinidad. Ellos querían salir de su condición a algo mejor. Entonces, supuestamente, pero al abrir los ojos se dieron cuenta que estaban desnudos, cosa que no se habían dado cuenta antes, porque estaban en una condición plena de un estado de inocencia, integridad y sobre todo transparencia en la que no había por qué avergonzarse de nada. Estaban en el lugar donde Dios los había puesto. Y ese es el lugar donde uno descansa absolutamente de cualquier otra cosa. No había temor. Pero después del Génesis capítulo 13 aparece el temor en el ser humano. Se van y se esconden de la voz de Dios en el huerto. Aparece la vergüenza y todas estas otras, eventualmente todas estas otras emociones, influencias que atraviesa por el cerebro y nos hace actuar de diferentes maneras. Pero lo que hacen ellos aquí es que se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y delantal es una imagen, es un frente nomás. Y eso es a lo que me refiero anteriormente sobre el ego, que se construyen frentes en el ser humano para relacionarse en diferentes contextos. Porque en esencia, nosotros como seres humanos nos sentimos muy vulnerables, que la sociedad, todos en general, conozcan verdaderamente la identidad que uno tiene con todos sus defectos y sus dones, en fin, porque sentimos que necesitamos conexión. El ser humano fue creado para tener conexión y la conexión con lo trascendental, como les digo, de todos los seres creados, el ser humano es el único que va a tener su realización fuera de la creación, como antes había mencionado en el prólogo capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno de Dios, el Padre, Él lo ha dado a conocer. Todos queremos llegar al corazón de Dios, es lo que el himno nos guía a cantar, a decir en la adoración. Ahora, cuando uno construye el ego, la identidad, son atentos temporales, estructuras psicológicas construidas por la supervivencia. Y esto es lo que pasa en el capítulo 3, versículo 7. Es un frente, todos quieren ver solamente el delantal. Pensamos nosotros como seres humanos. Eso es lo que como yo me relaciono, como yo me reflejo a los demás. Adaptaciones temporales moldeadas por las circunstancias. Pero vean ustedes que en el capítulo 3, versículo 21, Dios les quita estas adaptaciones temporales y les pone una túnica. Y la túnica envuelve todo el ser, porque con el delantal uno se voltea y está desnudo nuevo, que le ocasiona la vergüenza, que es la intimidad no más cercana al interior de aquella persona. Entonces, sin embargo, las relaciones cuando son genuinas y son reales, es cuando llegamos al lugar donde podemos hablarnos, podemos ser transparentes a todos nuestros pensamientos y nuestras emociones y con integridad relacionarnos con algo real y genuino, porque eso es lo que satisface el ser humano y es lo que desea en su desarrollo, lo que es real, lo que es genuino, lo que es verdad. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, y acuérdense, el judío crece desde su nacimiento escuchando y aprendiendo el Torá, y quizás leyendo el Torá, porque es la manera en la que aprende a leer también. Y Jesús les dice a ellos, si permanecéis en mi palabra, y seréis libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros queremos lo real y lo genuino. Entonces, en ese sentido, la idea y la clave más importante de Jung no provino de los estudios de personas que prosperaban
se encontraban muy envueltos con el ego que habían construido profesionalmente, socialmente, políticamente, si ustedes quieren poner, en todos sentidos, sino de quién estaban falleciendo, en los pacientes en cuidado paliativo, que era el momento, el lugar de mayor vulnerabilidad del ser humano. Y durante más de 30 años trabajó con pacientes terminales examinando las reacciones, y esto fue los principios del estudio de la neurología, que es el estudio del cerebro. Y en esto, el cerebro y sus sueños, sus acciones, sus emociones, y trabajó con pacientes en esta etapa de sus vidas, en esta experiencia de su vida, documentando sus sueños, observando sus estudios emocionales y observando lo que sucedía psicológicamente. A medida que el cuerpo se debilitaba y el futuro dejaba de extenderse, cuando ya llegaban hacia el fin, lo que observó lo impactó. Conforme se acercaban al final, a la muerte de esos pacientes, algo dentro de estos individuos comenzó a aflojarse. Comenzó a dejar ir. La preocupación constante por la reputación dejó de ser, poco a poco. Como eran vistos y reconocidos por los otros seres humanos, dejó de ser poco a poco. Los logros y el control, todo esto se disolvió lentamente. La tensión mental que una vez dominó sus vidas se suavizó. El ego, y la personalidad construida, la parte del psique responsable de mantener la separación, porque nosotros pensamos que el ser humano es separado a otras cosas de la creación. Y toda esa parte del psique que responde, nuevamente digo, de mantener la separación y la defensa de la identidad, perdió su control. Y en su lugar surgió algo más profundo. Jung llamó a esta presencia más profundo el yo, del subconsciente, de lo más profundo del cerebro. Empieza a surgir el yo, la esencia de la identidad personal. No se trataba del yo cotidiano definido por el nombre, la profesión o el rol social, ni de la personalidad moldeada por las expectativas familiares, el acondicionamiento cultural o las tradiciones religiosas y convicciones que uno forma, sino era algo más antiguo y más fundamental en la naturaleza humana, en el ser humano, dentro de las actividades del cerebro. Algo que no parecía construido, sino recordado, algo que se había olvidado, pero ahora estaba recordando, se estaba viniendo a tomar prioridad en el ser, como una verdad que surgiera después de un largo periodo de olvido. Lo que fascinó a Jung fue la consistencia de la experiencia, independientemente de la cultura, la religión o las creencias personales. Los pacientes moribundos reportaron cambios psicológicos sorprendentemente similar. Sus sueños cambiaron, su miedo a la muerte disminuyó y muchos descubrieron la misma sensación profundamente interna. No es que estuvieran llegando a su fin, sino que regresaban a algo profundamente familiar. En sus escritos privados, Jung señaló que la psique parece poseer este conocimiento al que la mente consciente se resiste. En el alma, comprende que la muerte no es aniquilación, a fin de cuentas. No es desaparición, porque uno piensa, cuando uno ya no tiene control de las cosas y tiene que dejar ir, cuando el futuro ya es incierto y llega a su final, es una transición a un estado de ser más profundamente que existía mucho antes de que el ego se formara, antes de que la conciencia se formara. Sin embargo, una idea atormentó a Jung hasta el final de su vida, a Carl Jung.
La mayoría de las personas nunca se encuentran con el yo y de forma consciente. Solo lo hacen cuando el ego se ve obligado a soltar su control. Cuando las apariencias de las formas que hemos construido, los delantales que nos hemos puesto, cuando el cuerpo ya no puede sostener la ilusión del control y permanencia. Con el tiempo, Jung identificó una secuencia recurrente en los sueños de quienes se acercaban a la muerte al final de sus días. El patrón era tan consistente que a menudo podía percibir la cercanía de una persona, no a través de datos médicos, sino a través del lenguaje simbólico que emergía, que surgía del inconsciente. En esto nosotros nos damos cuenta que el cerebro en realidad, a mí me ha tocado ver los scans de los pacientes en actividad, ya sea en sueños, ya sea digamos, en actividad espiritual, oración, cuando están orando, cuando están alabando, haciendo adoración y oración, y se enciende el cerebro, se enciende intensamente y hay una infinidad de colores. Es tremendamente impactante. Entonces, lo que Jung observó aquí es que la primera etapa que atraviesan estos pacientes, estas personas, la primera etapa se manifestó con movimiento, sueños de largos caminos que se extendían hacia el horizonte, ríos que debían cruzarse, puentes, montañas y paisajes desconocidos. Estas imágenes no eran casuales, simbolizaban la transición, empezaba una transición. La psique preparándose para el cambio, psique el alma, preparándose para el cambio, sin anunciar la muerte directamente, sino comunicando la transformación a través de la metáfora que ellos experimentaban. La segunda etapa, que aparece después de la primera, obviamente, la segunda etapa trajo consigo un cambio más profundo aún. Comenzaron a aparecer figuras en sueños, animales, ancianos, sabios. Ustedes recordarán haber escuchado o haber vivido con nuestros abuelos, tatarabuelos, como ellos al fallecer veían a sus seres amados sentados en una esquina del cuarto y decían, mira, ahí está este, ahí está aquel. Guías o presencias vigilantes. Estas figuras que ellos observaban, estos seres que ellos observaban, no amenazaban, ni mandaban, ni se reflejaban autoritativamente, sino que solo acompañaban. Jung le reconoció como arquetipos, símbolos universales, arraigados en la psique colectiva humana. Cuando estas figuras aparecieron repetidamente, comprendió que el ego ya no dirigía el proceso. Algo más profundo había tomado el control. Y la tercera etapa fue mucho más intensa emocionalmente. Y cuando yo digo el ego ya no dirigía el proceso, era como que si los delantales empezaban a caer. Los frentes creados a través de toda una vida empezaban a desmoronarse y a dejar de ser. La tercera etapa fue la más intensa emocionalmente. Los sueños se volvieron luminosos y vívidos. Los pacientes describían campos radiantes, ciudades resplandecientes, figuras que parecían estar hechas de luz misma. Muchos despertaban abrumados, no miedo absoluto, no por miedo, sino por asombro. Las lágrimas eran frecuentes, no por tristeza, sino por la intensidad y la belleza de lo que habían experimentado. La realidad y la experiencia, Jung describió que estos sueños a menudo se sentían más reales que la vida natural ya vivida, como si la conciencia misma se hubiera desplazado a una esfera de realidad más profunda y auténtica,
una que no se veía afectada por el tiempo, la identidad o el temor. Luego llegó la cuarta y última etapa. En ese estado, la sensación de ser un individuo separado se disolvió por completo. La autonomía personal, por decir, todo se construye en el ego. Los sueños ya no se encontraban en el paciente soñador como un yo distinto. En su lugar aparecieron símbolos de totalidad. Círculos espirales, formas similares a mandalas, imágenes sin límites ni centro definido. El ego desaparece en esta etapa. Desapareció y lo que quedó fue la unidad, la conciencia pura sin separación de ningún tipo. Esto no era una filosofía ni especulación religiosa, sino un patrón que Jung observó a lo largo de décadas de investigación y con cientos de pacientes. Y la secuencia nunca cambió. Pero entonces Jung notó algo más inquietante. La misma transformación comenzaba a aparecer en personas que no estaban muriendo, individuos que exploraban profundamente su inconsciente mediante la meditación, el análisis de los sueños o lo que Jung llamaba imaginación activa. Reportaban los mismos símbolos, las mismas etapas y la misma disolución del ego. En otras palabras, a través de la reflejación interna hacia lo más profundo del ser humano, empezaron a identificarse con estas etapas en la que la disolución de el ego, por decir así, bíblicamente hablando, los delantales se empezaban a desmoronar para llegar a la esencia de la persona. Y por esta misma disolución del ego, personas lejos de la muerte estaban tocando el mismo terreno psicológico, experimentando a través de la reflexión, que aquellas que se acercaban a ella. Fue entonces cuando Jung comprendió la verdad. Y aquí es cuando él empezó a definir estas 4 etapas como una transición. Este proceso no se trataba de morir, aun cuando ellos estaban totalmente dejando su vida natural, corporal, lo que ellos vivieron aquí en la tierra y pasaban y atravesaban el velo, como yo lo digo, el velo hacia lo eterno. Esto no se trataba de morir, sino de un despertar. En otras palabras, aquellos seres humanos, aquellas personas que empezaron a reflexionar internamente a su yo personal, a la esencia de su persona en sí, empezaron a descubrir esta realidad y empezaron a ver la vida a través del lente de esta realidad. Por esta razón, entonces, para mí es muy importante haber compartido esto con ustedes. Esa es la tercera etapa emocional y nosotros hablamos de ella. La tercera etapa en la que con más intensidad emocionalmente, cuando ellos despertaban abrumados no por miedo, sino por asombro, las lágrimas que se encontraban en sus ojos regularmente, no de tristeza, sino de intensa, por la intensidad y la belleza de lo que había experimentado. Cuando uno es conmovido profundamente, por decir así, y naturalmente, esto es la cuarta etapa. Y la cuarta etapa, vuelvo a repetir, es la sensación de ser un individuo separado por completo, deja de ser. Los sueños ya se encontraban en el paciente soñador, no como algo, un yo distinto, sino una totalidad. Acuérdense que es lo que Génesis nos recuerda y nos dice, cuando Dios crea un gran universo del cual el ser humano es parte. Uno está conectado a este universo. Entonces, de esta manera, Jung vino a entender
que la totalidad del universo, de acuerdo al patrón del Creador, esto viene a ser una perfecta armonía por la que Dios desde el principio había creado, y cuando pone la separación de los días, y esto es un estudio muy extenso aparte, ese es el ritmo en el que el ser humano iba a vivir. Y ustedes se darán cuenta, en el cuarto día Dios define y dice al crear, digamos, el cuarto día al crear las luces, en fin, y habla aquí muy específicamente para alumbrar sobre la tierra, y fue así, e hizo Dios estas dos lumbreras para las estaciones, para días y años. O sea que había un ritmo de vida ya creado en todo el universo, pero las cosas fueron alteradas en cierto grado y el ser humano nace en ignorancia. En esta manera nosotros, al nacer en ignorancia, nos vamos a depender de todos los cinco sentidos de lo natural, del cuerpo, y desde entonces hemos estado conectados a lo natural, pero en lo espiritual, lo más profundo de nuestro ser, el espíritu, nos trata de guiar a la esencia de lo que somos, creación de Dios. Por lo tanto, entonces, este proceso para Carl Jung no fue de morir, aun cuando estos pacientes estaban dejando de vivir naturalmente, corporalmente aquí en la Tierra, sino que al final estaban despertando. Era un despertar. Y eso es exactamente lo que nosotros encontramos en la Escritura. En Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo nos describe y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Muchas cosas que nosotros como seres humanos creamos y creemos en ellas, por más nobles que parezcan, nos meten en un sueño. Es lo mismo que aparece en 1 Corintios, en el capítulo 10, dice, porque el pueblo en su jornada en el desierto se sentó y salió a jugar. En 1 Corintios capítulo 10 exactamente. Y esto es en esencia, es un llamado del apóstol Pablo nuevamente, y nos dice, el Corintios capítulo 10 nos dice claramente, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Y ustedes se dan cuenta que cuando en la tradición judía uno viene a prestar honra, honor a sus seres amados ya fallecidos, ellos ponen una piedra en la tumba. Y esto es lo sólido. Pero de los demás de ellos, en el versículo 5, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Y esto es la principal piedra de tropiezo, la idolatría. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Podemos hacer esto todo el resto de nuestra vida. Comer, beber y nos levantamos a jugar. Es como un ritmo de vida de un ego que construimos, un delantal, ya sea a través de costumbres culturales, a través de costumbres familiares, sociales y aún religiosas y doctrinales. Y desde el principio del ministerio, yo decía a la congregación, mi deseo más ferviente en mi interior es que ustedes lleguen a conocer y ser liberados por la verdad de la fe de Jesucristo. Este despertar al ser auténtico o la esencia de la individualidad de cada persona
es encontrar en realidad que somos una creación de Dios. Comienza cuando la propia conciencia se ha desplazado hacia un plano de la realidad más profunda y auténtica. Acá en el interior de nuestro ser, donde el espíritu se encuentra. Un plano inalterado por el tiempo, la identidad, el temor, el miedo, la vergüenza, y que constituye una conciencia pura, libre de toda separación. Estamos totalmente conectados a la creación. Reitero una vez más, no es filosofía ni religión. Es un patrón científico que Jung observó a lo largo de décadas de investigación en cientos de pacientes en hospitales durante los últimos días de su vida natural en la Tierra. Un patrón cuya secuencia nunca varió en 30 años de observación científica. Bendito sea Dios. En ese sentido, entonces, nosotros hemos enfatizado en videos anteriores que es bueno la reflexión. Las citas bíblicas nos los proclaman. Está quietos y conoced que soy Dios. Es bueno, a todos les digo, estar quietos. Isaías, el profeta, después de haber hablado a este pueblo en cautividad, por sus ideales, por sus delantales, por los frentes que crearon como un reino que les llevó a cautividad, les recuerda de nuevo: en descanso y en reposo seréis redimidos, seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En esto nosotros tenemos que recordar. Les invito a la reflexión y continuaremos con estos temas más adelante. Bendito sea Dios. Bendiciones, paz, salud en Cristo Jesús. Amén.